Hola, somos Ana y Andrés y esto es The Lighthouse. En este espacio compartimos nuestra experiencia en finanzas, crecimiento personal y cómo lo vivimos en pareja. Hoy queremos hablar de algo que todos vivimos, pero pocas veces reflexionamos. ¿Cómo es la relación que tenemos con el dinero? Porque a veces creemos que el dinero solo es hacer números o trabajar duro, pero tiene que ver mucho la mentalidad, cómo lo vemos y cómo lo tratamos. En el episodio de hoy no solo queremos hablar de finanzas, sino también de las emociones, la energía, las creencias y el propósito que hay detrás del dinero. Ok, primero queremos hablar de las creencias del pasado y lo que aprendimos sobre el dinero. Sí. Porque a veces creo que no somos muy conscientes, no solo del dinero, hoy nos vamos a limitar a hablar del dinero, pero esto va con todo, las creencias de nosotros mismos, las creencias de el dinero en este caso, vienen todas de la historia en la que nacimos, Sí. que son cosas que no construimos nosotros, sino que ya nacimos en un lugar donde había una historia con el dinero, donde ya nuestros papás o las personas que nos criaron ya tenían una historia con el dinero, y vamos creciendo, llega un punto que nos volvemos adultos y ya somos independientes, pero siempre seguimos viviendo con esas creencias con las que crecimos. Sí, porque hay una frase de que no es tu culpa si naciste pobre, pero si moriste pobre, ya ahí sí es tu responsabilidad. Tu responsabilidad, sí. Y eso, el primer paso es regresar a ver esas creencias, regresar a ver todas esas frases que nos mencionaban, Sí. cómo nos sentimos con el dinero, pero sin juzgarlo, sin culpar o sin herir a nadie, sino más para cómo ahora me puedo hacer responsable de estas creencias. ¿Son mías o no son mías? Y vamos a decir unos ejemplos que estoy segura muchísimos se van a identificar con alguna de las que vamos a mencionar. Sí. Ok, frases positivas y negativas. Negativa puede decir que tal vez no te sirven tanto ahora. Puede que no súper negativas, pero no te sirvan tanto ahora. Para mí, en lo personal, yo diría frases positivas. Recuerdo siempre que en mi casa, yo no vengo de una familia con muchísimo dinero, millonarios o ricos, pero de una media alta clase. Entonces, siempre tuve todo lo que necesitaba. Mi mamá era muy pendiente de si me gustaba una camisa, sin decirlo ella sabía, o me gusta esto. Ella ya lo tenía consciente, ya lo tenía presente. Entonces, si había algo que ella en el momento no pudiera darnos, ella siempre nos decía, miremos el precio y trabajemos y lo volvemos a conseguir. Nunca se me dijo como, no, eso es carísimo, o vos no lo puedes tener, o no lo podemos comprar. Siempre fue como, ok, ahorita no, pero vemos el precio y trabajemos, ahorremos y lo compramos. Como que siempre el mensaje que me daba era, siempre se puede conseguir lo que querés, pero obviamente tenés que, si no lo puedes conseguir rápidamente hoy, pues hay un esfuerzo y si te gusta de verdad, puedes volver y tenerlo. Pienso que del lado mío fue como todo lo contrario, tal vez yo gracias a Dios también, pues Sí. vos sabés, tuve una excelente vida en Honduras, nunca me faltó nada, pero había como ese miedo de no lo gastemos ahorita porque hay que pagar ciertas cosas, o era una discusión, se vio como un gasto imprevisto. Pero algo que aprendí que es lo que me gustó, que es lo que he estado aplicando en mi vida diaria como adulto, contigo, en mi matrimonio, es el poder ahorrar. Creo que eso es lo único que se me metió. Mira, siempre me decían, tenés que ahorrar porque no se sabe si el día de mañana te pasa algo, o ahorrar porque puede ser para en caso si tenés una familia. Me decían Que eso es bueno, siempre ese concepto bueno del ahorro, pero nunca me enseñaron a dónde poner ese destino, o cómo hacer crecer ese dinero. Entonces, puedo decir que tal vez ciertas cosas positivas no aprendí muchas cosas, pero creo que a la hora ya de crecer fui más consciente de cuáles fueron esas cosas negativas. Y como te había mencionado, siempre hubo abundancia en mi casa, o sea, siempre se vivió bien, pero era como muy minimizado de que no, ahorita no se puede porque tenemos que gastar en esto, o no, porque hay que comprar cosas de tu escuela. Entonces, como que era muy limitado. A la hora de yo pedir algo, siempre había un límite. Entonces, pensaba que el dinero era así, de que aunque había un límite, o de que si yo quería algo, literal, tenía que haber un sacrificio grande. Entonces, el crecer en un ambiente de dueños de negocios, me hicieron ver la forma de ver el dinero como que para que ese negocio se llegara a sostener,
tendría que haber muchísimos sacrificios. El salidas, el tal vez no tantas vacaciones. Aunque en mi casa sí se dieron vacaciones, pero muy limitadas también. Sí, sí, como que tal vez el mensaje era, hay abundancia, pero hay como que se debe guardar. Sí. Eso se debe guardar. Obviamente crecemos con todas estas cosas y tal vez cuando estamos chiquitos no las sentimos tanto porque no tenemos dinero propio. Sí. Ya cuando vas creciendo va tomando un poco más de sentido todo lo que pasaba antes. Pero lo importante es como el diferenciar o el distinguir, esto viene de mí o esto viene de las experiencias que otros tuvieron, exacto, no necesariamente yo. Exacto. Y otra cosa que ahorita que me acuerdo, algo que me gustó, que cuando iba al colegio siempre me daban como a diario cierta cantidad. Dinero. Y a mí me decían, ok, vos haces lo que vos quieras con ese dinero, si vos te lo gastás o no, o sea, ya es tu responsabilidad. ¿Por qué? Porque no me daban lo suficiente. ¿Por qué? Porque siempre había pues comida en el hogar. Claro, te mandaban comida. Y te mandaban la comida más rica a vos. Sí, me acuerdo. Y creo que eso fue el hábito que mejor me gustó porque ya me hacía responsable de que aunque esa cantidad era tan pequeña, sabía cómo manejarla. Sí. Creo que si no hubiera sido por ese hábito que yo mismo forcé en mí mismo de, ok, si con esta mínima cantidad debo sobrevivir este día, prefería a veces como, no sé, no comer en el lunch para poderme comprar un regalo que yo quería. Claro, vos ya lo administrabas y ya te enseñaban sí, a vos administrarlo como... Eso fue como que el hábito que más me gustó a la hora en mi colegio, en la escuela, sí, de que desde pequeño me iban dando esa responsabilidad de siempre me daban cierta cantidad, no mucho, sí, pero una mínima cantidad de que yo me podría ser responsable y manejarlo a mi propia manera. Sí, yo estoy bien agradecida porque en mi casa, como te digo, mi mamá fue él, si ahorita no tenés esa cantidad, trabajá, ahorrá y te la compras si es algo que te gusta, ¿no? Y mi papá, siempre que tenía que ver con dinero era poner un negocio, invertirlo, o yo te voy a dar esto y vos después me lo pagás. Pero siempre era ese incentivándome a emprender o a tener algo con lo que yo pudiera multiplicar ese dinero. Entonces en mi casa siempre, puede que no sentía yo esa limitación o la escasez. Ellos sabían cuándo decirme, en este momento no hay, pero no quiere decir que nunca va a haber. Quiere decir que tenemos que, ¿me entendés? Ahorrar para llegar a eso o trabajar un poco más para llegar a eso, pero nunca fue un no, vos no lo podés tener nunca. Entonces en mi mente siempre, ahorita como adulto, ya que miro todo, es, ok, tenés la humildad de saber cuándo no podés tener algo instantáneamente y la paciencia, el esperar. Ahorita no es ese momento. Seguí. Ahí viene lo de mi papá de multiplicar ese dinero y mi mamá, tranquila, lo vas a obtener, ¿me entendés? Entonces, y una cosa que también influyó en mi lado es que, ok, no crecí solamente en una casa, crecí en varias casas, o sea, me crié en la casa de mis abuelos, de mis tíos, de varias personas y miré que en cada casa siempre había como una limitación. Sí. Como del lado de mi familia, creo que en mi casa éramos los únicos como emprendedores, ya todo el mundo tenía como su empleo de 9 a 5 y miraban cómo trabajaban tan duro y trabajaban tan duro que no les quedaba ni tiempo para sus hijos o para ellos mismos y siempre como que había ese conflicto del dinero. Sí. Ya teniendo en cuenta esas creencias, siendo más consciente en tu pasado, en tu niñez, qué fue lo que aprendiste, lo que viste, el ya segundo paso es identificar cómo se reflejan esas creencias o esos patrones que no son tuyos, simplemente fueron programándote a eso, y cómo se reflejan en la vida diaria. Entonces, si yo puedo poner un ejemplo mío, obvio, sí fue un entorno bien positivo, pero al mismo tiempo vi cosas que me generaban miedos o estrés o miraba eso alrededor. Tampoco era todo color de rosa, ¿no? Entonces, no sé, sinceramente no sé qué trajo eso o cuál fue la raíz, pero una de esas cosas como adulta es cobrar. Sentía como que tenía que ser buena, ayudar, hacer las cosas sin recibir nada a cambio, como que mis intenciones debían ser sin esperar nada a cambio, y lo cual es cierto, sí. Pero ya cuando estás hablando de tu profesión, de tu emprendimiento, no pude regalar todo porque entonces ¿dónde queda tu prosperidad? ¿Me entendés? Como que no está mal dar valor para recibir también algo a cambio, y creo que al principio, más que todo con un negocio, porque no he tenido un empleo,
Eso también ha sido diferente para mí. Estudié 7 años de carrera, después me mudé acá y no tuve un empleo, sino que empecé a emprender y yo misma a generar ese salario. Entonces, tampoco vi como... Y en mi casa tampoco había empleo, en mi casa era un emprendimiento. Entonces, para mí eso de que me pagaran por ir 5 horas, o sea, me causaba fricción, ¿no? Era como, no, o sea, qué raro. Entonces, todas esas cosas van moldeándote en cómo ahora te relacionas con el dinero ya de grande. Sí, porque a la hora de que comenzamos a trabajar, digamos, en mi caso fue como siempre, como ya había mencionado, a la hora de obtener dinero uno tenía que sacrificarse mucho, porque miraba a mis papás levantarse a las 3 de la mañana y acostarse hasta las 10 de la noche, dormir poco, o sea, siempre miraba como que había un sacrificio. Entonces, cuando vine acá, me acuerdo que trabajaba como loco, 12, 15 horas sin dormir, ir al gimnasio, pero al final de la semana me sentía desgastado, miraba que mi cuenta no crecía y como que no había como un rumbo por lo por que el que estabas trabajando, sí. Y creo que a la hora de cobrar, creo que no me pasa bien, creo que, como te había dicho, mis papás son dueños de negocios y había personas que le pedían como prestado o tenemos una palabra que fiado, como pedir, te pago después. Te pago después, si no tenían para pagar ciertas cosas, le decían, profe, y ahí le pago después. Y mis papás tenían todo apuntado. Okay. Entonces, me acuerdo que a final de mes ella llamaba, o sea, era incómodo, pero siempre llamaba y aunque fuera incómodo para mis papás, esas personas les pagaban. Entonces, para mí, cuando comencé pues, también prestar dinero, era incómodo para mí, pero lo hacía porque en mi subconsciente ya estaba de que, ok, mis papás hacían esto, aunque les fuera incómodo. Sí. Pero algo que sí me afectó, como que afectó es el comprarme algo para mí. Sí. Como que no me sentía merecedor de tener eso. Incluso me acuerdo que me da hasta pena, pero incluso para comprar una simple ropa tenía que pedir la opinión de alguien más por si estaba bueno el precio, me queda bien o no. Entonces, como dependiente. Como esas cosas, y era muy dependiente. Creo que algo que sí marcó mucho es la dependencia de la opinión de los demás. La opinión de si está bien que yo gaste en esto o no. Okay. Entonces, cuando fui creciendo, incluso el poco tiempo que yo viví con mi familia sustituta aquí en Canadá, el poco tiempo, cómo también afectó. Por otras creencias. Vi ambos lados de la moneda, crecí con abundancia, pero con limitaciones, y el poco tiempo que estuve acá en la casa de mi familia aquí en Canadá, fue que todo tenía que ser low-key, como... ¿Cómo se puede decir low-key? Como bajo precio o nada siempre llamativo. Sí, siempre las cosas de marketplace o comprarse algo nuevo era como creérsela de que tenés. Sí, entonces como que esas cosas como que me fueron bajando mi autoestima en el dinero. Sí, de paso crecí con esa limitación de pedir una opinión. Al venir acá también como que eso fue reduciendo Sí. Y es importante también qué tipo de consejos, de dónde lo estás recibiendo. Sí, lo bueno tuyo es que creo que bien chiquito te independizaste, ya empezaste a conseguir tu propio dinero, entonces eso también es muy diferente. En cambio yo, como te digo, empecé a recibir un pago oficial cuando viví acá, ya, o sea, nunca fue como que... El único empleo que tuve fue porque yo le dije a mis papás, ok, voy a entrar a trabajar 3 meses y con ese dinero me voy a ir a Europa. No fue como que tenía una obligación o una responsabilidad. En mi caso yo miraba a mis papás desayunando con nosotros tranquilos, o sea, no era de que apúrense, tienen que ir al trabajo o que no los miraba, sino era desayunemos tranquilos, mi mamá hacía el almuerzo, obvio ellos trabajaban en el día, pero no era algo tan intenso, sino que ellos controlaban su momento de trabajo duro y el momento de relajarse y el momento de vacaciones, entonces ya yo me iba programando a eso. Ya el choque de tener un empleo para mí era, tenés 30 minutos para comer, o sea, ya. O tenés que trabajar de aquí a acá. Si los fines de semana no querés trabajar, pues te bajamos horas o tal cosa. Dije no. O sea, le tengo menos miedo a ir a emprender y ver cómo saco un salario a el que
tener con intensidad un control, que alguien más me vaya a controlar eso. Sí, no, eso fue una batalla también para mí de estar dependiendo de que alguien me diga a qué hora voy a comer, a qué hora voy a salir. Fue una batalla para mí de acostumbrarme que una persona me está ordenando qué es lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y mencionamos todo eso porque todas esas creencias, esas cosas que vemos chiquitos, esas cosas que escuchábamos chiquitos, yo recuerdo que mis papás no eran así, obvio, sino que su intención era crecer como negocio, tener dinero, esa libertad, pero alrededor se escuchaba mucho, como tal vez no era lugares de dinero, se escuchaba mucho no, a saber qué hizo para obtener ese dinero o cambiar su vida, a saber si está haciendo esto o aquello, cosas malas, ¿me entendés? Me acuerdo que algo que limitó mucho tal vez en mi casa es que nosotros vivíamos en un buen sector, pero de todo ese sector en el que estábamos, éramos como la familia que mejor estaba. Entonces me acuerdo que decían, ay, fijo, hace lavado de dinero. Incluso sí, o poner hasta cosas mandaron, me acuerdo que hasta la alcaldía mandaron por ese tipo de... Entonces uno va creciendo que el que tiene el dinero también es malo. Es malo, sí. Entonces me acuerdo que bueno, yo no pensé eso, pero yo sé que sí pasa. Sí. Pasé por varios momentos como que pensaban que las personas nosotros hacíamos lavado de dinero y todo, y como que crecí con ese pensamiento de el tener mucho dinero vas a atraer, no sé, personas que quieran, no sé, hacerte robarte algo o algo, hacer algo malo. Bueno, que casi pasa eso también. Y a la hora, cuando ya comencé a trabajar aquí en Canadá, comencé a recibir esos paychecks, y tenía buenos hábitos de ahorro, pero por ese miedo de tener mucho lo gastaba en, no sé, en tonteras, ni en ropa misma, sino que en comida tal vez, o en salida, o enviándolo también a Honduras. Creo que esa es otra cosa que vine con esa mentalidad de que el que viene al extranjero siempre tiene que estar ayudando a la familia, o mandando, y como que... Claro, que es una idea también un poco equivocada, porque el que estés en el extranjero, o sea, no quiere decir que estés mucho mejor que cualquier otro, la vida es relativa a lo que ganas en cada lugar. Pero es cierto, yo he notado bastante eso, y también no puedes ayudar a alguien más cuando tu copa está vacía. Como monetariamente, que es válido si ya estás bien, ahora la intención es ayudar a los que en mi familia no están tan bien, digamos. Pero si vos no estás bien aún, ¿cómo vas a iniciar a ayudar a otros? Vos en una mala situación. Hemos conocido aquí personas que se endeudan para poder hacer algo por su familia y luego ellos terminan súper mal. Entonces, todo eso es a base de creencias, de frases que escuchamos, de cosas que han programado en nosotros que vimos chiquitos. Algo muy importante que me gustaría mencionar acá es, para los que son solteros, pues ya tienen un reto, ellos aprender a manejar el dinero. Pero ahora imagínate, yo vengo con unas creencias, miedos, con unas cosas positivas, ¿me entendés? Todo eso. Y vos venís con tus creencias, miedos, frases, cosas positivas. Son dos cosas totalmente diferentes. Qué importante es sentarse y tener esa conversación. Para algunos puede ser incómoda si sus creencias del dinero son estresantes o preocupantes. Yo me acuerdo que a distancia fueron uno de los primeros temas que tocamos. Incluso yo te dije, amor, ¿cuáles son las primeras metas que vamos a querer cumplir? Mira, estas son mis finanzas, o sea, desde novios. Novios. Porque yo las relaciones las veo como algo a largo plazo. Claro. Si te vas a comprometer con alguien, significa que no debe haber filtros en nada. Y algo que se debe tener en claro es el dinero, porque si no hay una comunicación clara sobre el dinero, por eso es que hay muos divorcios, hay muchas peleas. Incluso hay hasta peleas familiares también. Claro. Incluso eso, el dinero es causa de muchos divorcios, pero también el dinero, si una persona digamos que yo dependiera de vos, y tengo un estilo de vida buenísimo, vos tenés un buen salario, nos mantenés y todo, pero realmente como pareja no estamos felices. Por el dinero también hay muchos matrimonios que se quedan sin estar felices, pero es con miedo de, si me separo, ¿qué va a pasar con mi estilo de vida? Si me separo, ¿qué va a pasar con la ropa que yo tenía, lo que podía hacer, el no trabajar? ¿Me entiendes? Vienen todos estos miedos de la dependencia económica de una parte a la otra. Y es diferente cuando una pareja emprende algo juntos a que alguien tenga sus empleos cada uno tenga sus.
Y creo que también algo que como que traje inconscientemente es de que ambos tienen que trabajar duro, pero miraba también en mi casa que se trabajaba duro, pero no había como ese momento de tal vez... de una relación. De relación o de un momento de calidad. Y cuando comenzamos a emprender, me acuerdo que trabajábamos duro, pero como que sentíamos... Lo bueno es que tú y yo siempre como cuando hacía falta algo o nos sentíamos mal o como que teníamos que hablar, al final del día, Ana y yo siempre nos sentábamos, mira, estaba pensando en esto y me acuerdo que estábamos, en ese momento estábamos empezando nuestro negocio de limpieza, trabajamos duro, pero no había como ese tiempo de calidad. Sí. Inconscientemente estábamos pensando en el dinero, que hay que pagar esto, y se pasa la semana, 2 semanas y no hay como ese tiempo de disfrutarlo, porque tiene que haber un balance. Sí. Y más cuando se trabaja en pareja, porque tiene que haber una mentalidad de socios, pero también separar del matrimonio, sí. Porque hay algunos que se quedan solo en este lado y se tratan como... Exacto. Entonces es bien importante mencionarlo ya en el lado de la pareja, cómo me estoy sintiendo o qué cosas tengo yo del dinero, qué cosas traes vos de tu casa del dinero, sí. Porque es más fácil el tener empatía también el uno con el otro. Sí. El no me gusta esto, como lo manejamos, o el vos me siento tal con esto, como lo manejamos. Pero la idea es el siempre tener una comunicación, aunque sea incómoda. Para muchas personas, ellos miraban a sus papás pelear sobre el dinero. El día de hoy no quieren hablar con su pareja porque les da miedo traer esas peleas con el dinero. Sí. Entonces cada uno tiene su mentalidad sobre eso. Pero qué problemático sería en una casa, y lo hemos visto muchísimo con muchísimos clientes que nos sentamos, es raro la pareja que maneja juntas sus finanzas. Sí. Siempre es, no, yo no sé qué él hace con su dinero, yo hago esto. O sea, no hay una misión en conjunto, sino que es como bien individual esa parte. Y vemos que las parejas que sí tienen sus finanzas juntas, ¿cómo se ve esa conexión? Ese trabajo juntos. Me acuerdo que tuvimos una pareja, creo que fue colombianos, y decían, no, nosotros tenemos un ahorro juntos todos. Sí, recuerdo. Sí tenían una cuenta como separada, como pues cada quien tiene su gasto, pero todo lo que entraba era juntos. Sí. Tenían sus ahorros para su retiro juntos, tenían su protección, y yo dije, ok. Todo en conjunto. Y qué bonito es trabajar en conjunto, porque al final todo lo que entra en la casa tiene que ser, ¿cómo se le dice? Tiene que ser igual. Sí. Entonces, si no hay como una comunicación clara con tu pareja sobre el dinero, van a haber sí o sí muchos conflictos. Por más que uno lo esconda, por más que quieras evitarlo, eso se va a sentir en un punto. También es importante el mencionar esto, porque son frases que se les dice en un matrimonio que viene empezando, son frases que escuchamos ambos. No pongan sus finanzas juntas, porque uno nunca sabe cuando se pueden separar, o quién sabe, y él tal o y ella tal. Si ustedes entran con esa creencia a un matrimonio, desde ya hay una falta de decisión o una falta de compromiso en ese matrimonio. Va a haber como ya una va a haber, fricción. como una escapatoria, un plan B. Siempre vas a estar pensando en y si pasa, y si pasa, y si pasa. Pero y si no, vas a vivir toda tu vida con tus finanzas así entonces. Sí. Entonces, como que si tomar una decisión de comprometerse con una persona y una decisión de unir sus vidas con unas personas, las finanzas es una de las primeras cosas que también va a ser en conjunto. Sí. A muchos les funciona y a nosotros nos funciona tenemos una misma entrada de dinero. Ese dinero entra, hay una mismos gastos. En la casa vivimos igual, comemos igual, todo igual. O sea, los pagos que hay que hacer en el día a día. Luego, obvio, los ahorros y todo eso. Ya luego, pum, que cada uno se compre sus cosas si quiere. Sí. Que cada uno, ¿me entiendes?, tenga su dinerito si quiere. O sus... Sí, no sé si te acuerdas que al principio era como... Para ambos fue algo nuevo de, ok, tú viniste de una casa estabas dependiendo de tus papás. Exacto. Y yo de crear un hábito de mantenerme yo solo. Independiente. De independiente y de traer a alguien a mi vida y que, o sea, cómo poder mantener una relación sana con el dinero para mí también fue como una lucha también. Y me acuerdo que lo bueno que tenemos es eso de que siempre tenemos esa comunicación de saber cuáles fueron tus creencias de pequeño. Ajá. Creo que eso fue como
un plus para nosotros el saber qué pasó en nuestra infancia. Sí. Porque como mismo dijiste, te da como esa empatía, esa comprensión de, ok, ya sé por qué él tiene estas acciones. Ahora ya sé por qué tiene estos hábitos. Como que te da, en vez de enojarte, te da como, ok. Ya entendés. Ya entendés. Y eso ayuda. Sí, para resolver ese problema, ambos lo tienen que saber y eso ayuda. Sí. Ya sea Andrés qué creencias tiene, ya sea Ana qué creencias tiene, ahora trabajemos juntos. Porque la idea no es quedarte ahí, la idea es ser consciente para poder empezar a trabajarlo. Bueno, ahora vamos con lo práctico. ¿Cuáles son esas herramientas para sanar o mejorar la relación con el dinero? Sí. Aquí yo voy a mencionar que la primera pregunta que se deben hacer si quieren cambiar su relación con el dinero es ¿qué creencias ya tengo? Sí. ¿Cómo lo manejo hoy? Obviamente eso toma un tiempo de reflexión, toma un tiempo de analizarse a uno mismo. Tal vez vayan a haber cosas que no les va a gustar recordar o que sí les va a gustar recordar, pero es muy necesario para traer esa conciencia. Tiene que ser uno responsable de cargar con esas creencias. Sí. Porque si las evitamos, si las ocultamos, en algún punto eso va a surgir en la relación. Exacto. Y más si está en una relación, vienen empezando, en un matrimonio. O solteros. Sí, porque sí, también. Pero más también a la hora de tener una pareja, porque pues de eso estamos hablando también, pero también aconsejar a esas personas que están solteros. Sí, porque si hay una persona que no quiere casarse nunca y no quiere tener una pareja, también tienen que sentarse a reflexionar sobre esto porque es importante. Es lo que van a vivir con ellos mismos. Porque si no, ¿con qué propósito estamos trabajando? Sí. ¿Con qué propósito queremos ese trabajo? ¿Por qué queremos tener tanto dinero en un futuro? Sí, entonces yo diría primero, siéntense a reflexionar. ¿Cuáles son las creencias que ya tengo sobre el dinero? Siento que se va rápido, aunque gane lo que gano. Siento que cada vez que me estreso voy a comprar. Siento que no me gusta hablar del dinero, porque también en ciertas casas el dinero era tabú hablarlo, o solo lo manejaba una parte. Entonces, el no querer hablar de dinero, o, ¿me entiendes? Miedo. Simplemente el cómo actúas en cuanto al dinero. ¿Con confianza, seguridad, o con miedo, con estrés? Eso es lo primero. Y un tip que les puedo compartir es revisar juntos los gastos. Si tienen pareja o están solteros, revisen sus gastos diarios. Los sueños una vez por semana también. Compartir, ¿con qué propósito estoy haciendo esto? Sí. Bueno, para los que tienen parejas, algo que nos ha funcionado a Ana y a mí es cada semana sentarnos. ¿Cómo han estado nuestros gastos en la semana? ¿Qué es la meta que queremos tener en el próximo mes? ¿Y por qué lo estamos haciendo? El por qué te va a dar esa claridad con el dinero, por qué estamos haciendo todo esto. El por qué es más importante que cómo hacerlo o que, no sé, otra. La primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué quiero crecer? ¿Por qué quiero tener más dinero? Pero algo importante que dijiste fue el revisar tus patrones. Sea que estés solo o estés en pareja, no importa. Sí. Sentarte, hacer de ese momento algo agradable. Pongan musiquita que los vaya a relajar, no sé, tómense un té, váyanse a un café si les gusta, no sé, algo que sea un momento bonito para ustedes mismos o si lo hacen en pareja, con la pareja. Exacto. Entonces Andrés y yo nos sentamos todas las semanas, ¿cuál ha sido nuestro patrón? En ese momento que veníamos reflexionando nuestra creencia, ¿cuál es nuestro patrón? Gastamos en esto, cuando gastamos en esto me siento así, acá yo quería comprar algo y no pudimos comprarlo y me sentía así, o sea, ir sacando todas esas cositas, los sentimientos. Porque a veces el dinero es solo una herramienta, el dinero es algo material, es como esta mesa. No es que las cosas sean causadas por el dinero, es que emocionalmente tomamos decisiones por cómo visualizamos el dinero o cómo nos sentimos con el dinero. Y otro consejo práctico también es agradecer por lo que tenemos. Sí. Y es algo que aprendimos juntos, e incluso de mi lado, al no sentirme culpable por lo que faltaba, sino agradecer por dónde estamos, por en el país que estamos, por más que haya dificultades o no sé, tal vez en un cierto momento no hay suficiente dinero, pero agradecer con lo que tenemos ahorita. Y siento que ese consejo práctico, esa práctica de agradecer todos los días por lo que tenemos, te mantiene relajado. Ya no estás pensando mucho de que tengo que pagar mis biles el siguiente mes o cómo voy a hacer para obtener tanto para la siguiente renta. Mantenerte agradecido por todo lo que tienes en tu presente te va a dar más esa tranquilidad de, ok,
el dinero va a venir en su momento. Claro. Respetar ese proceso. Porque algunos, bueno, en mi caso, yo supe que yo iba a tener ese éxito o esa carrera o esa cantidad de dinero en su debido momento. Porque cuando entramos pues, a nuestra carrera de finanzas, vemos muchas personas que tienen éxito tan rápido o llegan a tanta cantidad, y no respetar tu proceso de que cada quien paga sus, nosotros decimos dues, o cómo se diría en español, sería como tus... Cuenta, no sé cómo decirlo en español, pero... Si no has pagado tus cuentas, por decirlo así, ese crecimiento que tenés que pasar, créeme que no va a venir a esa recompensa, porque a veces tenemos esa fantasía de Dios va a proveer, de esto. Sin yo mover un dedo, pero Dios va a proveer. Y lo toqué en uno de los podcasts anteriores, una frase que me gusta bastante, que la fe sin acción es una sola ilusión. Porque podemos estarle pidiendo a Dios riquezas, pero si no ponemos ese trabajo, nos vamos a frustrar. Y por eso es que tenemos esa pelea interna de Dios no está conmigo, de que por qué me pasan estas cosas, si no tenemos un manejo correcto de nuestras finanzas. Sí, y también no es la culpa de nadie. No es en el país en el que viven, si tienen un emprendimiento no es que los clientes no tienen dinero, o que la política está mal, o que su trabajo es lo peor, no tiene nada que ver con eso. Es cómo ustedes manejan lo que sea que tengan. Y creo que, o sea, eso va mucho de la mano, cuál va a ser la forma en la que te vas a desahogar con el dinero. El ser consciente de... Primero van mis necesidades, mis ahorros, las cosas que son necesarias para tu sobrevivencia o el futuro. Ya luego, el comprarte algo sin sentir la culpa. También si haces todo desordenado, si tenés muchísimas deudas, si tenés muchísimos gastos y lo primero que haces es ir a gastarlo en comida, en ropa, en algo que no necesitas o no es de tu sobrevivencia, claro que va a haber culpa. Exacto. Entonces... ser muy consciente que no es culpa de la política, del país, de tu trabajo, es responsabilidad tuya. Sí. Otra cosa que va ligado a esas herramientas que pueden empezar son muchas herramientas que pueden utilizar, pero lo primero es la conciencia, el revisar tus patrones, las afirmaciones o el agradecimiento. Si constantemente están pensando en, no, es que no tengo dinero, a pesar de que siempre reciben su ingreso mensual, están pagando sus bills y todo, el que ustedes estén repitiendo, no, es que no hay dinero, no me puedo comprar eso, no, es que a veces hay chistes, hay memes incluso, hay memes que se suben a redes sociales, y hace poco vi uno ayer, cuando me doy cuenta que los gastos de mi tarjeta de crédito no eran fraude, sino que era yo, y ya pone ella como asustada, o cuando dicen, yo bien feliz gastando, pero mis deudas están hasta... No es un chiste, son afirmaciones que se están diciendo a ustedes mismos. Es cómo se identifican. Entonces eso se va volviendo parte de cómo vivís con el dinero. Y siento que si no hay una organización en las finanzas, pues poner la prioridad a unas vacaciones de 2-3 días para venir endeudado con llamadas del banco, cobrándote. Sí, o sea, tampoco hay que arriesgar tanto. Sí hay que vivir el presente, eso sí lo tengo claro, vivir el momento, pero... inteligentemente, porque hemos visto muchas personas en redes sociales que se endeudan y ya después ponen como decir esos memes de, bueno, cuando te diste un gustito y ese gustito te salió tanto. Claro, no es chistoso, ¿me entiendes? Sí. Puede ser un meme, puede que se haga por diversión, pero al final uno mismo se identifica con eso que estás compartiendo. Sí. Entonces, las afirmaciones que se dan, esas afirmaciones o esos juegos negativos que ustedes dicen sobre sí mismos con el dinero, claramente afectan también cómo lo manejan. Sí. Un punto importante aquí, que encaja bastantes cosas, es la influencia de tu entorno con el dinero. Sí, demasiado. Si yo tengo un grupo de amigos que no les importa ahorrar, que no les importa estar al día con sus pagos, que no les importa cómo utilizan su tarjeta de crédito, eso también se va a transmitir a mí. Sí. Y yo tengo un versículo de la Biblia, a mí me gusta sacar estos versículos porque simplemente del lado como financiero, sino también espiritual. Y me gustó una parte de Proverbios que dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Claro. Y leyendo esta frase y recordar mi juventud aquí en Canadá, influyó mucho el rodearme con personas, porque me acuerdo que a mis 20
yo comencé a recibir ya una guía financiera, me comencé a juntar con personas que yo decía, ok, aquí en Canadá sí hay bastante abundancia, simplemente que nos estamos rodeados de las personas incorrectas. Sí. Me fijaba cómo los hindús crecían, o sea, los chinos, cómo ganaban sí. tanto. Y he notado cómo juntarte con las personas incorrectas te bajan tus sueños, te llenan tu mente de escasez. Y me acuerdo que yo emocionado, o sea, con la educación y todo, y cuando iba a la casa, pues cuando me moví de la casa de mis papás, me voy con unos roommates, y hasta eso influye con el tipo de personas con las que estás viviendo. Entonces yo con emoción, compartiendo la educación en mi trabajo y todo como, ¿y que está pensando? O sea, ¿cómo bajarte más bien? Como que me bajaban de esa emoción de, que está recibiendo, fijo, recibió una información scam de que cómo va a crecer el dinero así. O sea, y ya que empiezan esas dudas. O cuando no te llenas de información de lo que estás haciendo. Me acuerdo que se lo presenté a un compañero que era de confianza y yo le decía, mira hermano, hay una información que te puede ayudar para tu finanzas. Y me acuerdo que él me dejó en sí y justamente 2 horas después me mandó como 5 o 10 fotos de que lo que me estaban enseñando era un scam de esto. Y pues como uno joven, pues como no tiene tanta la información, como que te baja. Entonces es importante el cambiar tu entorno. Cuando comencé a quitar a esas personas de mi vida, mi entorno iba mejorando, mis finanzas iban mejorando. La forma de ver el dinero también iba cambiando. Sí, y también ahorita que nosotros entramos como a un entorno un poco más profesional, que ya es algo, una carrera que decidimos tomar, aprender, leer constantemente, lo primero que a mí me impactó con el nuevo entorno fue el ver los ingresos de los demás. Sí. Era algo que yo tal vez en mi mente, o sea, no es que era imposible, porque siempre me he imaginado por alguna razón abundante y, ¿me entiendes?, imaginándome grandes cosas para mí misma. Pero el ya verlo, que gente a mi alrededor ya eran algo que estaban cumpliendo. Cuando vos te rodeas de ellos, querés ser exitoso, querés mejorar, querés ahorrar, querés estar bien en tus finanzas. O sea, nuestro entorno valora más el que ahorres $2,000 y los invirtas a que se vayan de vacaciones todos, sin importar si pagan todos la renta o lo pagan de la tarjeta de crédito. O sea, es un entorno que nos impulsa a de verdad hacer las cosas bien. Sí, porque me acuerdo también de que todos tenían un carro último modelo, pero ¿cómo tenían ese carro? Endeudándose, otros tenían su casa, pero ¿cómo? Endeudándose. Tenían vacaciones en Europa, pero ¿cómo era? Endeudándose o pidiendo prestado. Sí. Vivir con esa fantasía. Y como yo no seguía como esos consejos o ese estilo de vida que ellos seguían, como que me miraban de menos o porque no se da ese gusto. Porque yo ya tenía clara mi visión. Yo sabía con qué propósito yo estaba usando mi dinero. Sí. Y si no tienen una meta clara o un propósito por lo que están haciendo, cualquier comentario te va a bajar, te va a desanimar. Así que si nos están viendo, tengan un propósito. ¿Para qué quieren obtener esa cantidad de dinero? ¿O por qué tienen esos sueños? Porque va a venir cualquier persona y si no tienen claro por lo que lo están haciendo, fácilmente te pueden bajar, te pueden desanimar y al final es válido porque somos seres humanos, tenemos emociones, pero si no controlamos bien esas emociones y no tenemos claro nuestro propósito, cualquiera puede venir a desanimarte. Sí, y bueno, en estos países que es bien fácil tener una deuda, es sencillo, en una llamada te pueden ofrecer algo y listo, vos no sabes ni siquiera qué es. Entonces, el tener claro, voy a compartir una frase que a mí me impacta y siempre la recuerdo, es: ¿querés ser rica o querés verte rica? Son dos cosas muy diferentes. Porque uno puede tener el carro más lujoso, pero al final, ¿a qué costo? Sí. Puedes tener las mejores vacaciones y subirlo a redes sociales, pero ¿a qué costo? Puedes tener tu casa, pero de repente no te preparaste bien, ¿a qué costo? Entonces, sí, todas esas cosas son un logro bonito de alcanzar, pero si se hacen de la manera adecuada. No solo por cómo me veo, cómo los demás me miran, lo que presento en redes sociales, pero detrás estoy lleno de deudas, no sé cómo pagarlo, mis ingresos van. Entonces, obvio, la idea es hacerlo bien. Entonces ahí es donde importa tu entorno. Si tenés amigos que te dicen,
cambia de carro, qué horrible tu carro, ¿me entiendes? Tu forma, tu intención o tu mente siempre va a estar pensando en al costo que sea voy a tener un nuevo carro. Así que si tenés amigos que te dicen ahorra, invertilo, no te preocupes, quédate ese carro un ratito más, mira cuáles son tus gastos, o sea, todo es con más conciencia, más intención y más inteligentemente, que al final es eso lo que quita el sentimiento de culpa o de fracaso. Entonces su entorno puede hacerlo sentir escasez, puede hacerlo sentir estrés, puede hacerlo sentir iluso también. Ilusos, porque a veces que creer en que puede existir el crecimiento, creer en que pueden alcanzar el éxito, muchas personas alrededor no lo creen. Cada uno tiene sus creencias. Entonces, el separarte un poco de esa clase de amistades. Si van a pedir un consejo de finanzas, así como cuando estamos haciendo ejercicio, si quiero ir al gym y me quiero poner súper bien, no le voy a preguntar a una persona que está teniendo malos hábitos, que no hace ejercicio, ay, ¿qué puedo hacer? Entonces, si tienen un problema financiero, no se lo puede preguntar al vecino que también tiene los mismos problemas que ustedes. O al primo endeudado. O al tío. Aunque venga con amor ese consejo, no importa, no es de una persona capacitada para darse ese consejo. Si están entrando a un matrimonio y el matrimonio que les está dando consejos es uno que ustedes no quieren tener o no quieren seguir, pues no reciban consejos de ese matrimonio. Entonces también tiene que venir mucho la conciencia y la inteligencia de cada uno. Yo algo que me ha ayudado en toda mi vida es saber de quién voy a escuchar un consejo. Porque poniéndome a recordar, si hubiera escuchado a las personas que sí me daban los consejos, probablemente ni siquiera estaría aquí haciendo lo que me gusta, casada contigo. O sea, hay muchas cosas que pudieron interferirlo. Si yo no distinguía, ¿vale la pena escuchar a esta persona o no vale la pena escuchar a esta persona? Y algo que me ayudó bastante es alejarme de esa persona. No algo personal, sino por un bien, por un bien propio, sí. Asistan a eventos de crecimiento personal. Si no pueden pagarlo, está YouTube, varios videos de personas, podcasts. Hay tantas cosas ahorita ya con el internet que tenemos con tanta facilidad de conseguir esa información. Así yo empecé. Me acuerdo que yo me comencé a escuchar podcasts, audiolibros, asistía a seminarios online. Porque no podía viajar, porque normalmente los eventos eran o en Toronto o en Miami, entonces siempre buscaba una solución. Ahora lo hacemos. Ahora que ya estamos en otro entorno, pues ya hoy sí estamos yendo a eventos, nos estamos rodeando de personas que están pensando siempre en abundancia, de pasar a personas a escuchar de que no me alcanza mi salario, a el próximo mes voy a llegar a 1 millón. O estamos escuchando a la otra persona, hey, ¿cuál va a ser la meta de aquí a 5 años? ¿Nos vamos a comprar el apartamento o qué? Un jet privado entre todos o tal, o sea, ya empiezan esos sueños, o sea, que te van elevando y elevando y elevando, en vez de hacerte sentir estancado. Y más como latinos, si ustedes son latinos que vienen a emigrar a Canadá o Estados Unidos, no puedo hablar por otros países porque la verdad no sé, pero justo aquí Estados Unidos y Canadá, tienen que saber tienen que distinguir con quién vale la pena estar. Si van a construcción y todo su alrededor va a ser qué difícil es ese trabajo, tengo muchas deudas, no sé qué hacer con mi salario, mi familia me necesita, tengo que trabajar overtime los fines de semana, si se van a otro entorno también de inmigrantes, el ánimo, sí se puede, yo lo logré, las cosas se pueden hacer bien, hay éxito, hay abundancia. Entonces todo va dependiendo de cuál es el entorno que ustedes van a adaptarse, ¿me entiendes? Algo importante aquí también es la pareja. Si viven con alguien, o sea, porque muchas veces uno llega, o sea, vivís con tu enemigo, si lo ves de esa forma. O sea, muchas veces la primera persona que te baja esos sueños puede ser la pareja de esa persona. Entonces, la comunicación en ese caso es muy importante. Poner las cosas sobre la mesa. Yo tengo estos sueños y siento que soy capaz. El tener el porqué ahí es muy importante. Porque si tu pareja, cualquier cosa que pueda decirte, cualquier cosa negativa que te pueda decir, ya uno se siente como no validado o que lo que estás queriendo hacer no es real. Entonces mantenerte bien firme con eso. Sí, así que consejo, elijan bien con quién van a querer compartir su vida, porque hasta eso influye. Sí. Sanar tu relación con el dinero no es solo aprender a administrarlo, es conocerte mejor a ti. Cuando cambias la manera en la que ves el dinero cambia la forma en la que llega a ti. Exacto. En resumen,
no hay una relación sana con el dinero si no hay una relación sana contigo mismo. Así que te invito hoy a observar cómo está tu relación con el dinero y qué patrones quieres transformar. Así que si te gustó este episodio, comparte, suscríbete y déjanos un comentario. Y si eres latino y vives en Canadá y te gustaría transformar tu mentalidad sobre el dinero, no dudes en escribirnos en nuestras redes sociales. Nos encantaría ayudarte. Sí. Aplica lo que aprendes, ilumina y construye la vida que mereces. Hasta el próximo episodio. Y yo como, en mi cabeza perfeccionista, como no dijiste lo que era. No dijiste lo que era. No, es mi culpa, perdóname.